Bienvenidos después de una ausencia de 3 sábados, ¿verdad? Bueno, pocas veces nos pasa esto de tener que ausentarnos tanto, pero esta vez se ha dado y estamos agradecidos al cielo porque veo que el Señor les ha sustentado, les ha bendecido y están aquí para adorarle, para agradecerle, para alabarle. Nosotros también hemos sido muy bendecidos en estos días, aunque estuvimos tan lejos, aproximadamente 1000 kilómetros. Hoy vamos a estudiar juntos sobre la unidad en la diversidad, o vamos a hacer el inicio de un estudio bíblico que quiero hacer con ustedes, que seguramente se va a prolongar a más de un tema. De paso les cuento que los primeros días de mayo, tenemos un encuentro en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, no recuerdo ahora, ¿cómo? Cañuelas, muy bien. La ciudad de Cañuelas está al sur de Buenos Aires, así que quedará bastante lejos, pero es un encuentro de 3 días. Estaremos el viernes, el sábado y el domingo, y luego ya regresaremos otra vez. Antes de que iniciemos el estudio de esta mañana, no sé si se está escuchando muy fuerte a ustedes, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Antes de que iniciemos este estudio que quiero hacer con ustedes, estudio bíblico, quiero comentarles un poquito acerca de nuestra experiencia en estos días, pero también quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos sintonizan a través del Facebook. Entonces, bienvenidos todos, seguramente también lo pasaremos en YouTube luego, para que este tema quede grabado y cada vez que quieran repasarlo puedan acudir a él. Bueno, miren, para poder expresar lo que quiero con respecto a nuestro viaje, también quiero leerles lo que el Espíritu de Profecía dice aquí en Hechos de los Apóstoles, pero lo que dice el Espíritu de Profecía les voy a leer. Está basado en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, el versículo del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que recién había venido de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y vino a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea que aparte de ser un discípulo, Pablo era un obrero de sostén propio cuando lo necesitaba. Él hacía tiendas. Bueno, resulta ser de que nosotros teníamos aquí hicimos un trabajo para la fundación que era profundizar el pozo de agua. Y ustedes saben que esto no fue fácil, tenía un costo muy elevado para nosotros. Y aunque voy a hablar de dinero un poco, no tiene que ver con hacer ningún negocio posterior, ni que tenga que beneficiarme personalmente, ni a ninguno de ustedes personalmente, sino que simplemente para hacer mención de lo que Dios pudo hacer en tan poco tiempo. Con una iglesia pobre, hermanos. Así literalmente, una iglesia pobre, lo que Dios pudo hacer. Esta perforación le salió, o nos costó, 10,5 millones de pesos. ¿Saben lo que significa eso para nosotros, no? Si alguien lo hubiera pensado y se hubiera sentado a hacer números, nunca hubiéramos hecho este trabajo. Sin embargo, tampoco lo pensamos, o sea, no pensábamos que iba a salir tanto. Pero el agua es fundamental.
Y entonces la empresa que nos hizo la primera etapa accedió a profundizarla sin tener en cuenta que nosotros no podíamos hacerle frente a ese dinero. La señora me dijo que nos iba a esperar, que lo importante era que tuviésemos agua. Entonces se fue muy abajo, llegamos a los 214 metros de profundidad. Allí está la bomba, 214 metros de profundidad. Entonces, en aquel congreso se juntó una ofrenda tan importante que pudimos pagar la mitad de este total, imagínense, la mitad, pero nos quedaba la mitad. Y entonces ella nos hizo en 3 cuotas de 1,5 millones cada mes. El primer mes, con ayuda de los hermanos presentes, con ayuda de nuestros hermanos de Estados Unidos, pudimos alcanzar la primera cuota. Y llegamos al último día para pagar y el Señor nos proveyó la primera cuota. Lo mismo pasó con la segunda. Hicimos un esfuerzo entre todos y también nos volvieron a ayudar nuestros hermanos de Estados Unidos, el hermano Rodi, especialmente Rodi Reyes, y con eso alcanzamos a pagar la segunda y nos quedaba la tercera. Y para la tercera teníamos el arca vacía. Ya no sabíamos cómo íbamos a hacer para lograr esto. Entonces, miren cómo Dios es bueno, porque Él, en su providencia y misericordia, ha hecho que mi hija y mi yerno decidieran ampliar una parte de su casa allá en Entre Ríos. Y entonces, sabiendo ella la situación que estábamos pasando, me dijo que si yo le ayudaba a ella a adelantar la obra, que ella me iba a pagar la cuota. Y entonces, bueno, después de hablar como matrimonio, lógicamente, y orar, decidimos que íbamos a hacer esto. Y el Señor, en estas 3 semanas que tuvimos de ausencia, hizo un milagro tremendo. Nunca pensamos que íbamos a llegar a hacer lo que hicimos, porque fue mucho más de lo que nuestras capacidades limitadas podían hacer. Pero el Señor no solamente nos dio fortaleza física, sino que nos proveyó de otros obreros también que nos ayudaran a hacer el trabajo. Al punto de que levantamos las paredes, hicimos una losa y después las paredes de arriba, que es donde iban a estar las habitaciones. Así que imagínense el trabajo que se realizó en 3 semanas y desde allá ya hicieron la transferencia para que se cobre la última cuota del agua. Así que ya está saldada la deuda. Y el Señor dice que no debamos a nadie nada. Y bueno, y en su misericordia nos ayudó a hacer este trabajo. Y algunos por allí piensan que yo no, en lo personal estoy hablando, no debiera estar haciendo esto, de salir a trabajar con mis manos para obtener recursos, porque esto me desacredita como obrero de Dios. Miren lo que dice del apóstol Pablo, la cita inspirada. Cuando Pablo llegó a Corinto, solicitó trabajo de Aquila y él era un discípulo. Los apóstoles deliberaron y oraron juntos y decidieron que predicarían el Evangelio como debiera ser predicado, con amor desinteresado por las almas que estaban pereciendo por falta de conocimiento. Pablo trabajaría haciendo carpas y enseñaría a sus colaboradores a trabajar con sus manos, de modo que en cualquier emergencia pudieran sostenerse a sí mismos. Esto no era una emergencia para sostenerme a mí personalmente, pero era una emergencia para que pudiésemos completar la deuda de la fundación. Y entonces algunos de sus hermanos en el ministerio conceptuaron que un proceder tal era inconsistente, o sea que estaban en desacuerdo con lo que Pablo estaba haciendo. Dijeron que no tenía que estar haciendo esto. ¿Por qué? Decían que al hacer eso perdería su influencia como ministro del Evangelio. Lo verían a Pablo trabajar haciendo carpa y dirían, bueno, ya no, evidentemente cayó de la consagración, cayó del llamamiento, ahora
se dedicó a hacer carpas. El 10º capítulo de 2 de Corintios registra las dificultades por las que Pablo tuvo que pasar y la forma en que defendió su proceder. Dios había honrado a Pablo de un modo especial, le había dado sus credenciales y había colocado sobre él pesadas responsabilidades. Y el apóstol escribió: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, debido a que se humillaba para hacer trabajo rutinario, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo era educador, predicaba el Evangelio con sus palabras y con su trabajo inteligente lo predicaba con sus manos. Algo de esto mencionó mi esposa en la escuela sabática. Tuvimos 2 jóvenes que están saliendo de las adicciones, que van a la iglesia allí en Gualeguay, y son de 20 y algo de años, se llevan 2 años de diferencia ellos. Y nos vieron trabajar a mi esposa y a mí, que los triplicamos en edad, más o menos, de 20 y algo, imagínense, no voy a decir mi edad, ustedes la conocen, pero ya les estoy diciendo de alguna manera, los triplicamos en edad. Y saben que ellos se sorprendían. La gloria y la honra sean para nuestro Padre. Miraban a mi esposa y decían: no, a esta señora la tenemos que hacer famosa, la vamos a poner en el internet. No puede ser que tenga la fortaleza que tiene y que todo el día, hasta 10 horas estábamos, hasta 10 horas por día para llegar a hacer lo que hicimos. Sin parar, con una loza incluida. Y la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Para subir a la 2ª planta teníamos que subir por una torre de agua hecha de, como las que se hacen acá. Bueno, así subíamos los 2 arriba. Así que todo esto se los cuento para que glorifiquen al Señor con nosotros. Lo hicimos para su gloria y para su honra. Pudimos hablarles del Evangelio, fortalecerlos a ellos en su propia experiencia con Dios. Y también el Señor nos proveyó otro ayudante que ahora mismo Él sigue con esa tarea hasta completarla. También con Él pudimos hablar. Y por supuesto la ayuda de mi propio yerno con sus herramientas. Y así fue que Dios en pocos días nos ha permitido pagar una deuda cara que para nosotros era muy difícil y a la vez para ellos darle tremenda ayuda de que les queda tan poco para terminar. Así que es motivo de alabar y de glorificar a nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos a hacer nuestro estudio bíblico en esta mañana buscando el libro de Primera de Timoteo. ¿Por qué? El título que yo he colocado en este estudio, de paso, les cuento que es una asignatura que tengo pendiente porque se me ha solicitado que en este encuentro que vamos a tener en Buenos Aires hable de esto: la unidad en la diversidad. Aunque uno tiene sentimientos encontrados en este punto y aparentemente, ¿cuándo lo vamos a lograr? Nosotros nos miramos y pensamos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay unidad entre nosotros? ¿Por qué no hay unidad como Dios quiere y está expresado en su palabra? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica ese problema? En este estudio bíblico, que seguramente no lo vamos a poder desarrollar todo en una hora, pero va a ser por lo menos el inicio de ella. Unidad. Cristo oró por eso, ¿verdad? Luego vamos a ir a la lectura donde Cristo lo dejó expresado en San Juan. Pero Primera de Timoteo 6, versículo 3, miren qué interesante lo que dice acá. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe
y enloquece acerca de cuestiones y contienda de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el texto? Apártate de los tales. Esa parte en algunas versiones no existe. Ya no las colocan, apártate de los tales. Termina antes. Y una de ellas creo que es la Nueva Versión Internacional o la Dios Habla Hoy. En una de esas dos no está. Pero acá el Señor dice que si no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, haya igual unidad en la diversidad. ¿Así dice? ¿Así dice la Escritura? No. Dice, apártate de los tales. Y entonces, ¿cómo es posible que podamos llegar a la unidad en la diversidad? ¿Qué tiene que, o a qué se refiere Dios cuando pide unidad en la diversidad? Porque tiene que ver con esto que acabo de leer, lo que dice ahí Primera de Timoteo. Si no está claro, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, verso 19. Primera de Corintios 11, 19. Dice, porque es necesario que también entre vosotros haya disensiones, para que sean manifiestos los que son aprobados. ¿Cómo? Es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo podemos llegar a la unidad en la diversidad si la palabra está hablando de división y de disensiones? Entonces, ¿cómo podemos comprender la voluntad de Dios? ¿En qué sentido yo tengo que estar unido con otro? En la verdad, ¿verdad? Acá dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra del Señor Jesucristo, evidentemente no está en la verdad y tampoco está en la doctrina. Y entonces el Señor dice que apártate de los tales. No podemos tener unidad con los tales, pero el Señor dice unidad en la diversidad. ¿A qué se refiere? ¿Podemos estar unidos aun cuando somos tan diferentes? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Diferentes en qué? ¿Diferentes en la doctrina? No. No podemos estar unidos diferentes en la doctrina. Vamos contra los principios bíblicos. Tenemos que tener unidad en la doctrina, porque nosotros predicamos suponiendo, ¿no? Bueno, nosotros creemos en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo en eso. Pero resulta que viene una visita y ahora mi esposa dice, la verdad que mi esposo cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero yo no creo. Yo creo que solamente Cristo es el único, como hay algunas doctrinas unitarias. En un principio era el Padre, luego cuando vino a la tierra fue el Hijo y cuando ascendió a los cielos es el Espíritu Santo, pero es el mismo. Los tres son uno, es el mismo. Algunos enseñan eso. Mi esposa podría estar enseñando eso a la gente que viene aquí a visitarme. ¿Qué piensan ustedes que diría esta gente? La visita. ¿Yo podría tener unidad con ella? ¿Doctrinal? El Señor me dice, apártate de los tales. O sea que tendría que separarme de mi esposa. Interesante, ¿verdad? ¿Podemos tener diferencias doctrinales? Y la mencioné a mi esposa por no mencionar a cualquiera de ustedes, para no ofender.
¿podría alguno de los presentes tener otra idea que no sea conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo? Y de paso, cuando toda la doctrina y las enseñanzas bíblicas fueron pisoteadas durante 1260 años, después de eso el Señor restaura la verdad levantando al pueblo adventista del séptimo día, y con mucha oración y mucho trabajo de estos hermanos llegaron a plantar las bases y a colocar las verdades adventistas del séptimo día, con todas sus doctrinas, con todas las profecías, con todas las enseñanzas. Pero ahora resulta que eso fue plan de Dios y se logró para la gloria y honra del Señor. Y los primeros años fueron maravillosos y la iglesia ha crecido mucho. Pero que después, con el tiempo, ellos mismos desecharan estas cosas y comenzaran a hacer de la religión lo que hoy es problema de ellos, no problema de Dios. Ahora, como ellos hicieron lo que quisieron, ahora a mí se me ocurre que entonces todo eso no es verdad, o algunas cosas serán verdad y otras no, y por eso me dedico a encontrar la verdad por mi propia cuenta, y escucho a uno o a otro por ahí que dicen tener la verdad, pero que pisotean aquellas enseñanzas verdades, o esas verdades claras que fueron establecidas, punto por punto, como lo vimos alguna vez. Y entonces comienzo yo a poner en tela de juicio lo que estamos enseñando. Porque a alguno por ahí se le ocurrió y yo lo agarro y agarro todo lo que anda. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque el Señor dice que debe haber unidad en la diversidad. Pero vamos a tratar de entender qué es lo que Dios está queriendo decirnos con esto. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Solamente voy a leer el versículo 1. Y dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cómo? Juntos, dice alguna versión. Y otra dice en un mismo lugar. Pero estaban todos unánimes. Unánimes. ¿Estaban divididos? ¿Cómo el Señor logró esto? Cuando todavía no llegaron a la experiencia del Pentecostés, ¿estaban todos unánimes los discípulos? No. Por lo menos uno de ellos estaba completamente en contra del plan de la redención. Los otros tenían problemas de carácter, ¿verdad? Pero no tenían problemas doctrinales. Pero este sí tenía serios problemas, no había aceptado al Mesías y lo estaba entregando, vendiendo por unas monedas. Pero pasó esto y luego llega el Pentecostés. Y el Señor dice aquí que estaban todos unánimes en un mismo lugar. ¿Qué estaban esperando ellos en este momento? El derramamiento del Espíritu Santo, la promesa que el Señor Jesús les hizo antes de irse, que les enviaría el Espíritu Santo. Pero antes de recibirlos tendrían que llegar a esta unidad de la fe. Nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿No esperamos también el derramamiento del Espíritu Santo? Claro. ¿Estamos unánimes, juntos? ¿Estamos así? ¿Estamos todos unánimes, juntos, en un mismo sentir? Bueno, cada uno se puede hacer la pregunta personalmente, ¿verdad? Vamos ahora inmediatamente al libro de San Juan. Vamos al capítulo 17. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente con respecto a la unidad. Si nosotros no tenemos esto de estar unánimes en todo juntos, entonces, ¿qué clase de faro vamos a hacer? ¿Qué clase de luz vamos a presentar al mundo? Una luz discorde, ¿verdad? Discordante. En parte oscura, en parte clara. No puede ser, tiene que ser una sola luz. Entonces no podemos permitir que falsas doctrinas o falsas enseñanzas se establezcan como principios
de la fundación, o en este caso de la iglesia del Faro. Tenemos que tener unidad en lo que creemos. Pero me están pidiendo a mí que yo hable de unidad en la diversidad en un congreso. Y resulta ser que tengo que llevarles la verdad. Tengo que hablar claro en qué punto vamos a estar unidos y en qué punto el Señor dice apártate de los tales y no vamos a estar unidos. Y algunos pueden pensar, bueno, pero eso es muy radical, hay que ser un poco más amoroso, hay que dejar pasar por alto muchas cosas para que no haya diferencias ni malos entendidos ni problemas. Sin embargo, podríamos estar conformando al hombre y deshonrando a nuestro Padre Celestial. San Juan 17 fue la oración de Cristo. Leemos el versículo 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Lo que el Señor Jesús les dejó claramente expresado, ellos lo aceptaron y la guardaron. El versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Otro principio presentado aquí: han recibido la palabra. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Acá está claro otro principio: el mundo aborrecerá a los que obedezcan al Señor en palabra y doctrina. Versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente la palabra es verdad. Algunos pueden tener ideas preconcebidas o ideas propias acerca de alguna verdad, que puedan tener apariencia de verdad, pero que en realidad no pasan la prueba de la palabra. No es porque a mí se me ocurra, no es porque las cosas que yo estoy mirando puede ser que sea así, y entonces ya establezco eso como una verdad. Tiene que ser la palabra la que me ponga en el lugar a mí, correcto. Verso 21, para que todos sean uno, para que todos sean uno. ¿Cuál es el principio que estamos viendo? Haber recibido la palabra, haberla aceptado a la palabra. ¿Para qué? Para que todos seamos uno. Si todos aceptamos la palabra, si todos la recibimos tal cual el Señor la ha dado, entonces llegamos a ser uno. Miren, si tuviera el pizarrón le haría la ilustración muy conocida, que se la puedo expresar o hacer una ademán aquí, ustedes la van a entender, haciendo simplemente un gran círculo, y poniendo un punto cada tanto a los extremos de este gran círculo, un punto cada tanto que representa a cada uno de nosotros. Y en el centro del gran círculo coloco otro punto que lo representa ¿a quién? ¿A quién representaría este punto que estaría en medio del gran círculo? A Cristo, ¿verdad? Dice esta ilustración que si cada uno de estos puntos tan alejados entre sí se deciden acercarse al medio, al punto principal, entonces ¿cómo estarían finalmente aquellos que estaban tan alejados? ¿Cómo estarían? Juntos, ¿verdad? Si todos aceptamos la palabra tal cual fue expresada, entonces nos encontramos en el mismo punto que es Cristo. Y entonces puede estar juntos y al haber aceptado la verdad, unidos en la verdad. ¿Y quién podría romper esto? Pero si estamos tan distantes unos de otros, claro que somos fácil presa para que el enemigo nos destruya. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Este es el final feliz que Dios tiene para su iglesia. Llegar a esta experiencia. Debemos unirnos en los vínculos de una unidad semejante a Cristo. Entonces no serán en vano nuestras labores. Tirad en forma pareja. Miren cómo el Señor está tan interesado en que lleguemos a lo que llegaron los apóstoles en aquel tiempo. Tirad en forma pareja y no provoquéis contenciones. Unidad en la diversidad. Ahora simplemente voy a mencionar el otro punto. ¿En qué yo debo, es mi obligación, estar unido con mi hermano? ¿En qué? ¿Qué a mí me impide separarme de mi hermano? ¿Cuáles cosas? ¿Cómo? Sí. Pero ahora estoy hablando específicamente de algo, aparte del amor, que es lo fundamental, de algo que hace separaciones entre los hombres, que no debiera, que Dios no lo permite, no está aprobado, y cuando Él venga me va a pedir cuenta por eso, si lo hago. Pero a mí me habilita a que me separe cuando alguien viene con una falsa enseñanza, ¿verdad? Ahí estoy por la palabra aprobado, pero me impide que lo haga en otro aspecto. No lo permite. Tenemos que llegar a la unidad. ¿Cuál será esta unidad a la que se refiere el Señor? ¿Somos todos iguales? Miren, a mí, por ejemplo, me gusta ganar almas a través de llevar folletos escritos de la palabra de Dios. Entonces me voy a cada hogar y entrego un folleto. Es mi don, es lo que Dios a mí me regaló. Yo ahora lo voy a practicar. Pero resulta que mi esposa dice: no, ese método no sirve. Ella dice: lo mejor es ir a la casa y hablarles de salud. Lo mejor es hablarles de salud. Entonces voy, le enseño, abro los libros, le explico lo que Jesús hizo con los enfermos, y la gente me cuenta de la salud de ellos, yo le hago el tratamiento y ahí sí se sana y gano almas para Cristo. Y viene mi vecino y dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso, no es el método correcto. El método es predicar en la radio, ese es el método. Ahí yo me siento en la radio, puedo pasar horas y estoy trabajando y predicando y preparando temas, y ese es el método correcto, predicar el evangelio en la radio. Y entonces entre los tres nos sentamos y discutimos el asunto, y ahí cada uno por su lado y ya. ¿El Señor nos autoriza esto? ¿A hacerlo? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Nos autoriza o no? Muy bien. Amén, hermano. No se lo ha declarado ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Tiene que haber unidad en la diversidad. ¿De qué? De dones, de talentos. Unidad en eso. Yo, ¿cómo puedo hacer o proscribir una forma de actividad misionera para todos?
igual y decir, si no lo hacen como yo les digo, entonces ustedes están todos perdidos. Ustedes tienen que hacer así, lleven cada uno un folleto y nadie más, que nadie más haga otra cosa porque todo lo demás es un fracaso. Ustedes tienen que hacer lo que yo digo y ahí sí vamos a estar en la unidad como Dios quiere. Y entonces ahí nadie va a hablar otro idioma acá. Todos vamos a estar repartiendo solamente folletos. El Señor nos prohíbe la separación de un hermano que quiera trabajar como Dios lo inspiró a hacerlo. Uno a llevar folletos, el otro a hablar de salud, el otro a predicar por la radio. Y así, hermanos, el Señor nos ha dado dones a cada uno, talentos a cada uno. A lo mejor lo que podemos hacer nosotros es despertar en aquel que pensaba que no tenía ningún don, ningún talento, invitándolos a hacer una actividad misionera, y entre tantas cosas que se hace, dice, esto me gusta a mí, yo me siento bien acá y creo que el Señor me va a bendecir con esto, y comienza a hacer esa obra. Y entonces el Señor va a bendecir a un pueblo que lo glorifica de esa manera. Imagínense ustedes, todo el mundo creemos distinto acá, con respecto a los dones y a los talentos que Dios nos ha dado. Y viene una visita y estamos discutiendo aquí entre todos lo que cada uno cree que tiene que hacer. ¿Qué puede llegar a pensar una persona que no conoce nada o que recién viene a la iglesia o es nueva? Cristo dice que sean uno, ¿verdad? Como tú y yo somos uno. Sin embargo, encuentran en la iglesia un desorden total. ¿Podemos glorificar a Dios así? De ninguna manera. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. En primer lugar, en la doctrina. Eso descartado, en la enseñanza bíblica. Si queremos conocer la verdad, tenemos que preguntarle al Señor cuáles eran las sendas antiguas. Y dice la Escritura, y andad por Él. Si nosotros vamos para allá, no nos vamos a equivocar sobre lo que creemos en el futuro, en este presente. Porque el Señor nos advirtió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos engañadores. Y en ese tiempo estamos, hermanos. Si nosotros queremos ser engañados, el diablo tiene tanto para nosotros y nos va a destruir completamente. Pero si vamos a lo que el Señor dejó establecido en el principio para el pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos, como dice en la cita, entonces no tenemos por qué dudar de lo que hemos creído. Ahí estamos anclados en la plataforma de la verdad eterna. Pero si nos salimos de allá, ¿cómo pretendemos estar unidos con nuestros hermanos? Vamos a terminar como células independientes, solitos, apartados y apagados completamente. Esa es la razón o la verdad que el diablo se propone lograr. Vamos primero a la unidad doctrinal, las verdades bíblicas eternas que no pueden ser removidas. Y luego vamos a entender a Dios cuando dice unidad en la diversidad, unidad en los dones y en los talentos. Debemos unirnos en los vínculos de una unidad semejante a Cristo. Entonces no serán en vano nuestras labores. Tirad en forma pareja y no provoquéis contenciones. Revelad el poder unificador de la verdad. Y esto hará una impresión poderosa en las mentes humanas. ¿Escucharon bien? Revelad el poder unificador de la verdad, y esto hará una impresión poderosa en las mentes humanas. Hay fortaleza en la unidad. Hay fortaleza en la unidad. Además, ella declaró que los ministros adventistas debieran acercarse a los ministros de otras denominaciones. Y uno podría decir, oh no, eso es ecumenismo. ¿Sí o no? A mí algún pastor evangélico me pide un día que lo visite. Y la iglesia dice, nosotros no estamos de acuerdo, porque eso es ecumenismo. Y finalmente el pastor, si va para allá, va a venir siendo pentecostal acá.
Dice, oren por estos hombres, estos pastores evangélicos, y con ellos, oren por ellos y con ellos, pues Cristo intercede por ellos también. Como mensajeros de Cristo debemos manifestar profundo y ferviente interés en esos pastores del rebaño. Miren cómo los llama, pastores del rebaño. ¿Saben por qué los llama así? Porque Dios dice que tiene muchos más hijos ahí afuera que aquí. Son sus hijos, son sus pastores equivocados. Hay que llevarles la verdad, hay que orar por ellos y con ellos. Dice, pero en su énfasis tenaz en la unidad como un cumplimiento de la oración de Cristo en Juan 17, se encuentra implícito este simple concepto. No debe sacrificarse la verdad para lograr la unidad. Y eso está hablando de otras denominaciones. Pero ahora el ataque está adentro, hermanos. El ataque lo vemos aquí. Las diferencias doctrinales están en el pueblo adventista. Y nosotros no debemos sacrificar la verdad para lograr la unidad. La verdad no se negocia. La verdad es la verdad y es eterna. No podemos salirnos de ahí a menos que decidamos perdernos. Pero no porque tenemos que lograr la unidad con los hermanos. No importa lo que crean. No, hermano. Estamos errando el camino si estamos pensando así. Después de citar la oración de Cristo e indicar que mediante la unidad de su pueblo el mundo puede ser atraído a Él, ella escribió, aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos procurar constantemente este estado de unidad. No podemos sacrificar en ningún punto la verdad. Cuando el pueblo de Dios crea sin reservas en la oración de Cristo y ponga sus instrucciones en práctica en la vida diaria, habrá unidad de acción en nuestras filas. Lo voy a remarcar a esto, subráyenlo en su mente, porque acá está el secreto, o uno de los secretos del cumplimiento de la oración de Cristo. Cuando el pueblo de Dios crea sin reservas en la oración de Cristo y ponga sus instrucciones en práctica en la vida diaria, habrá unidad de acción en nuestras filas. ¿Dónde tenemos que ir para llegar a la unidad? A las palabras de Cristo. Si queremos lograr esa unidad fuera de Él, con nuestras propias ideas, con nuestros propios planes, entonces ya fracasamos, ya estamos mal. Pero si vamos a las palabras de Cristo, entonces habrá unidad de acción en las filas del Señor. Un hermano se sentirá unido al otro por las cadenas de amor de Cristo, como decía la hermana. Solo el Espíritu de Dios puede realizar esta unidad. Otro detalle, hermano, el hombre no lo va a lograr, no le pertenece, no tiene poder para hacerlo. Es el poder de Dios que logra la unidad, pero el deber humano es obedecer a la verdad. Y entonces luego la unidad la trae Cristo a través del Espíritu Santo. El que se santificó a sí mismo puede santificar a sus discípulos. Unidos con Él, estarán unidos unos a otros en la fe más santa. Cuando luchemos para obtener esta unidad como Dios desea que luchemos, nos será concedida. Recién ahí, ¿cómo buscarla antes? Si no hemos comenzado siquiera a luchar por estar unidos a Cristo, en primer lugar, y luego con mis hermanos. No es el gran número de las instituciones, los grandes edificios, ni la ostentación exterior lo que Dios requiere, sino la acción armoniosa de un pueblo peculiar. ¿Qué significa peculiar?
¿Qué significa esto? La palabra peculiar. ¿Alguien la conoce? Peculiar significa distinto, especial. No solamente por el hecho de ser distinto y jactarse, porque sean mejores que otros, sino porque el Señor nos escogió especialmente de todos los pueblos de la tierra, para hacerle un pueblo santo, diferente, para que sea la luz del mundo. No puede haber tinieblas en medio de la luz. O somos de Él o no somos. O somos peculiares o no somos. Escogido por Dios y precioso, así es el pueblo de Él, cuyos miembros estén unidos unos con otros, cuya vida esté escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que decía Cristo. Yo en ellos y tú en mí. Así debe ser. Así va a terminar este pueblo de Dios sobre la tierra. Cada uno debe ocupar su sitio y lugar y ejercer una influencia correcta en pensamiento, palabra y acción. Cuando todos los obreros de Dios actúen así y no antes, su obra será un conjunto completo y simétrico. Voy a repetir esto porque hay que subrayarlo otra vez. Cuando todos los obreros de Dios actúen así y no antes, su obra será un conjunto completo y simétrico. ¿Queremos llegar a la unidad de la fe? Así tal cual el Señor nos lo está requiriendo. Vamos a cumplir cada uno de estos requerimientos. Vayamos todos a Cristo y luego vamos a ver cómo la unidad es una realidad y cómo la luz va a impactar de tal manera a otros que van a querer estar con nosotros. La unidad en la iglesia revela a Cristo más que los sermones y los argumentos. La unidad en la iglesia revela a Cristo más que los sermones y los argumentos. Cuando quiera se manifieste severidad, aspereza y falta de afecto y amor en el círculo sagrado del hogar, esos mismos rasgos con toda seguridad contribuirán al fracaso de los planes y la dirección de la iglesia. Si en el mismo hogar no tenemos armonía con la palabra, entonces ¿qué clase de unidad vamos a esperar? El diablo está ahí. Tiene que llegarse a la unidad completa para que finalmente la iglesia sea poderosa. La unidad en el hogar y la unidad en la iglesia manifestarán el modo de ser y la gracia de Cristo más que los sermones y los argumentos. Vuelvo a repetir otra vez con un detalle más. Así que queremos ganar almas para el Señor. Primero la unidad, ¿dónde? En el hogar. Y luego, ¿dónde? En la iglesia. Y entonces ya no hay mucho de qué preocuparse. Si nos ocupamos en eso, lo demás viene solo. El trabajo misionero ya está realizándose. El camino se está allanando. Las almas van a querer venir. Pero tenemos que llegar a eso. Porque de lo contrario, esas disensiones solamente son ¿para qué? Para correr a la gente. Para división. Satanás trabaja para impedir la armonía en la iglesia, porque sus disensiones hacen que las personas sientan aversión al cristianismo. Y uno no se da cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el yo, porque el orgullo hace que no me dé cuenta de lo que estoy haciendo. Pero sin embargo, si me doy cuenta, si logro darme cuenta, el diablo queda destruido en su plan.
La unidad de la iglesia es la evidencia de que Dios envió a Jesús a esta tierra como su Redentor. ¿Quién? Y ahora escuchen, que el mundo no puede resistir ni controvertir. Esa unidad es tan poderosa para la gloria de Dios que el mundo no se puede resistir a esto, a semejante amor, a semejante poder. La unidad y la armonía de ella constituyen un argumento convincente. Por eso Satanás está tratando constantemente de obrar para impedir la armonía y unión. De manera que al observar los altercados, luchas y disensiones, los incrédulos sienten aversión al cristianismo y se afirmen en la incredulidad e infidelidad. Los que profesan la verdad y al mismo tiempo están en desacuerdo unos con otros, deshonran a Dios. Les leo la última cita. Se me está terminando la pila del micrófono. En la misma medida en que haya acción armoniosa entre los miembros de la Iglesia y en que se manifiesten el amor y la confianza del hermano hacia el hermano, habrá fuerza y poder en nuestra obra por la salvación de los hombres. Oh, cuánto necesitamos una renovación moral. Sin la fe que obra por amor no podéis hacer nada. Que el Señor os dé corazones dispuestos a recibir este testimonio. Es el deseo del Señor, es su voluntad. Oremos para que Dios nos ayude a lograr esta unidad en la diversidad y hacerle caso cuando me pide la separación entre aquellos que hacen división en la doctrina. Porque de lo contrario, que estaríamos tratando de hacer algo bueno y por el otro lado permitiendo que el diablo serruche los cimientos de la verdad. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, que no nos salgamos de la verdad eterna establecida punto por punto, porque finalmente tendremos que dar cuenta. Y cuando lleguemos a la unidad de la fe, no se preocupe porque hay algunos asientos vacíos en el templo, porque vamos a tener que pensar en dónde hacer otro lugar también para poder ubicarlos. Que el Señor les bendiga y los llene de su gracia, hermanos, y Maranata.